Un afectuoso saludo, hermano, que Dios me lo bendiga mucho. Hace años atrás, cuando era mucho más joven que ahora, había un concepto que era muy conocido dentro de la iglesia. A nuestra iglesia se la comparaba con aquella antigua iglesia cristiana, la iglesia naciente, y se le llamaba la iglesia del camino. La iglesia del camino, la iglesia de los que andaban por el camino llevando las buenas nuevas del mensaje del Evangelio. Aquella antigua iglesia del camino recibió el poder del Espíritu Santo. Y con ese poder del Espíritu Santo, la historia cristiana cuenta que fue maravilloso lo que ellos llegaron a hacer. Las cosas, queridos, no han cambiado, han pasado muchos años y las circunstancias son diferentes, son distintas, pero ¿sabe qué? Hoy podemos decir, la iglesia necesita volver a ser siempre la iglesia del camino y una iglesia del camino llena del poder del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, el versículo 26 dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. La iglesia primitiva, la iglesia del tiempo de Felipe, era una iglesia que, llena del Espíritu Santo, fue enviada al desierto a predicar. Claro, no el desierto de personas, pero era un campo totalmente virgen. Era un campo donde había tantos tipos de religiones y de adoradores de ídolos. Allí fue enviada la iglesia primitiva, pero fue enviada con el Espíritu Santo. Los discípulos tomaron los caminos de aquella época y comenzaron a transitarlo, todos y cada uno de ellos en diversas direcciones. Me pregunto si alguna vez se habrán puesto a repartirse territorios. Me pregunto si alguna vez no se habrán reunido todos ellos, orado, clamado por el Espíritu Santo y haber dicho: tú por este camino, tú por este otro punto cardinal, salgamos al camino, a la calle, en busca de las almas que no conocen al Señor. La historia de aquí, de Felipe, ilustra eso. Le dice el Señor: ve hacia el sur. ¿Quién dice que vaya hacia el sur? El Espíritu Santo. Qué enseñanza tan sencilla pero tan poderosa. Queremos evangelizar, queremos llegar a una comunidad, queremos impactar un barrio. Oiga, pedirle al Espíritu Santo que nos diga hacia dónde vamos. Qué privilegio, antes que nada, tomarnos nuestro tiempo para reunirnos los hermanos, el pastor, el evangelista, y decirle: Señor, ¿cómo es que se muestra aquí? Levántate y ve hacia dónde, hacia el sur. ¿Será hacia el sur que tienes que hacer evangelismo? ¿Será hacia el norte? ¿Será hacia el oeste? Lo importante es que te lo diga, me lo diga el Espíritu Santo de Dios. Amén. No lo olvide, la iglesia del camino seguía las ordenanzas del Señor. Levántate, le dice, y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Algunas veces el Espíritu Santo te puede marcar un territorio que parece desierto. Claro, hay lugares donde el evangelismo es más fácil de ser llevado que en otros.
Hay lugares donde tú tienes que esforzarte mucho y hay lugares que pareciera que son mucho más propensas las personas a recibir el Evangelio. He trabajado en lugares así. Alguien decía, vamos para aquel pueblo a hacer una campaña y había muchos que levantaban la mano. ¿Por qué? Porque sabían que en aquel pueblo como que la gente de allí gustaba del mensaje del Evangelio. Y entonces dar una campaña allá era estar seguro y tranquilo que de alguna manera los evangelistas íbamos a tener buena cosecha. Pero algunas veces nos enviaban o se preguntaba ir a otro punto cardinal de aquel país donde trabajé algunos años. Y cuando decían, vamos hacia allá, ya la cosa era distinta, porque considerábamos y sabíamos que la gente de aquel lugar como que son duros para el mensaje del Evangelio, como que era una tierra un poco árida y que ir hacia allí conllevaba ya llevar como un estigma de que la campaña no iba a ser tan poderosa. Aquí le dicen claramente a Felipe, vete a ese camino, el cual es desierto. Dios te bendiga mucho, amigo o amiga que me escuchas. Quizás cerca tuyo hay un barrio, de esos barrios duros, que son esos barrios desiertos. El Señor te llama con el Espíritu Santo y te dice, mira querido, mira hijo mío, en ese barrio, en ese campo, en esa ciudad donde hay gente tan dura, hay también muchos hijos míos y muchas ovejas que están esperando que alguien vaya y les cuente el mensaje del Evangelio. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Piensa, cuando el Espíritu de Dios te recogió de donde tú estabas, cuando me recogió a mí, ¿dónde estaba yo? ¿Dónde estabas tú? ¿Estabas en un buen lugar fácil de ser alcanzado o estabas en un desierto de piedra? Pero alguien llegó y alguien te habló, alguien se dejó guiar por el Espíritu Santo y llegó a tu vida y llegó a la mía y alabado sea el nombre de Dios. Y piensa, analiza. Quizás dentro de un tiempo, Dios no lo permita, un hijo tuyo, un hijo mío, un nieto tuyo, un nieto mío, algún día está en algún camino desértico, en algún lugar donde no se hace fácil predicar el Evangelio, pero me gustaría que llegara un hombre, una mujer, alguien lleno del Espíritu Santo a pararse en aquel lugar y cantar el Evangelio para que ese hijo tuyo, ese nieto, esa hija mía, ese hijo mío pudiera llegar a conocer el camino, la verdad y la vida. La iglesia del pasado, la iglesia naciente, era la iglesia del camino. La iglesia a la cual lo que le importaba era que el Espíritu Santo le dijera, ve hacia allá, ve hacia ese sitio. Una iglesia guiada por el Santo Espíritu de Dios. Una iglesia que comprendía y entendía que el éxito estaba en ser guiados por el Santo Espíritu de Dios. Dice la Biblia que este hombre Felipe se levantó y fue y sucedió. Te repito eso. Quiero que lo escuches y lo marques si es posible en tu Biblia. Quizás algún día te puede llegar a ser útil. Felipe obedeció al Espíritu Santo. Cuando nos proponemos hacer evangelismo y obedecemos al Espíritu Santo, escuche lo que dice. Dice la Biblia, entonces él se levantó y fue y sucedió. Él se levantó, él fue y sucedió. Repito las tres palabras. Felipe
se dejó guiar por el Espíritu Santo, se levantó. Felipe fue y sucedió. 3 cosas que solamente las puede producir el Espíritu Santo y son 3 cosas imprescindibles que no debes olvidar. Hoy el Espíritu Santo, a través de este pobrísimo instrumento, te anima y me animo a levantarme y contarle a la gente que Jesucristo viene pronto y que hay esperanza para cada uno de nosotros. Nos llama el Espíritu Santo y nos dice, levantémonos. Eso dice el Santo Espíritu de Dios. Pero no es solamente necesario levantarse. Dice la Biblia, se levantó y fue. Solamente levantarse no es necesario. Hay mucha gente que se levanta. Hay mucha gente que hacemos un llamado en la iglesia, en una campaña evangelística y decimos, póngase de pie el que quiera. Y mucha gente se pone de pie. Muchas veces nos hemos puesto de pie. Pero una cosa es ponerse de pie, querido de Dios, y otra cosa es ir. Necesitamos ir. Para ponernos de pie, necesitamos el Espíritu Santo. Pero para ir a ese camino desierto, necesitamos del Espíritu Santo. Yo necesito de ese Espíritu Santo. Algunas veces vas a una iglesia, a un ciclo de conferencias, vamos con 500 personas, 1000 personas, 1500 personas, 2000 personas. Alabado sea el nombre de Dios. Qué lindo pararse enfrente de ese grupo grande y cuando vienen y te dicen, pastor, allí hay 100 visitas, 200 visitas, 300 personas y tú no ves un camino desierto, tú ves un camino amplio, una campiña verde lista para ser cosechada. Pero algunas veces te levantaste, te toca el momento de predicar, de presentar la palabra y lo que hay son 15 o 20, nada más. Y de esos 15 o 20, quizás todos son miembros de la iglesia ya y queda uno solo. Queda uno solo que ha venido como invitado. Levántate, le dijo el Espíritu Santo a Felipe. Levántate. Y que dice, él se levantó y fue. Hay que ir lo mismo. Hay que ir lo mismo. Hay que ponerse de pie en el púlpito y con el poder del Espíritu Santo hablarle a 7 como a 7000 con la misma fuerza y con la misma gana. Eso solamente lo da el Santo Espíritu de Dios. Y cuando uno se levanta y cuando uno va, entonces dice, suceden cosas. Se levantó, fue y sucedió. El peor virus que ha implantado el enemigo de las almas en nuestras iglesias y en nuestros hogares es el virus de no suceder nada, el virus de la apatía, el virus de no poder ver, de no dejarte ver el enemigo los triunfos de la cruz. Nos gusta cuando nos visitan gentes de otros lugares, cuando nos cuentan cómo en distintos países del mundo el mensaje del Evangelio está ganando gran cantidad de gente. Nos encanta ver cómo suceden cosas en otros lugares, pero necesitamos que sucedan cosas en nosotros y necesitamos que sucedan cosas con nosotros. El Espíritu Santo levantó a Felipe, le dijo, vete a ese desierto, allí va a haber cosecha. Y Felipe aceptó el llamado y se fue al desierto y trabajó. Y entonces sucedió. ¿Qué sucedió? Tú conoces el resto de la historia.
Allí estaba este eunuco que necesitaba conocer del mensaje del Evangelio. Lugares desiertos siempre los habrá. Lo bueno es que suceda algo con nosotros. Hace un tiempo, en una campaña evangelística, en un pueblo de montaña, en un pueblo de lagos, en un pueblo de ríos, en un pueblo de turismo, fuimos a presentar la palabra. Se hizo promoción y un grupo de los que vino a hacer promoción eran adolescentes de la iglesia que habían venido desde otro lugar. Chicos jóvenes salieron a la calle con ese fervor, con esa alegría de tocar puertas. Tocaron la puerta de una señora. Ella abrió la ventanita de su puerta y me contaba uno de los chicos que cuando abrió la ventanita se sintió de adentro el olor a alcohol, el olor a tabaco que había dentro. Ellos le dijeron, mira, venimos a invitarte porque aquí muy cerquita de tu casa se va a presentar la palabra de Dios. Y ella quedó cautivada por la candidez de los jovencitos y comenzó a asistir. Y cuando venía y entraba al salón se sentía ese olor a alcohol y a tabaco. Pero vino una noche, 2 noches, 3 noches. Los chicos, llenos del Espíritu Santo, iban a la casa y veían cómo todos los días sucedía algo nuevo y precioso en la vida de aquella dama. Fueron, le limpiaron su casa. Era una mujer triste y abrumada por cosas de la vida. Encerrada allí con sus vicios, lleno de suciedad su casa. Los chicos limpiaron su hogar, sacaron las latas de cerveza, organizaron las cosas, venían todas las tardes y pasaban horas estudiando la Biblia con ella. Con el tiempo, con muy poco tiempo, comenzó a vencer los vicios. Con el tiempo, con muy poco tiempo, comenzaron a suceder cosas maravillosas en su vida. Las ventanas que antes estaban cerradas comenzaron a abrirse. Las puertas que antes estaban cerradas comenzaron a abrirse. Las esperanzas que antes estaban cerradas en la mente de aquella dama comenzaron a abrirse. Los chicos, aquellos jovencitos, vieron cómo sucedían cosas. Ellos pudieron ver cuando ella entró en las aguas. Ellos pudieron ver qué es lo que sucede cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios y nos dejamos guiar por el Santo Espíritu del Señor. La historia bíblica del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 26 y 27, dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió. Querido de Dios, mi oración por ti y por mí, que el Espíritu Santo nos levante. Que el Espíritu Santo ponga en nosotros un lugar de trabajo, no importa cuán desierto sea, pero que nosotros podamos ver, siendo usados por el Espíritu Santo, cómo suceden cosas, no solamente en la vida de aquellos que reciban el mensaje del Evangelio, sino también en nuestras vidas. Oramos, querido Dios, tu Espíritu Santo conduzca nuestra vida. Nos lleves, papito, nos lleves a un buen campo de trabajo. Si es desierto, que tengamos el poder del Espíritu Santo para poder ver cómo suceden cosas maravillosas cuando nosotros, tus hijos, nos ponemos en tus manos de amor. Que así sea y que así suceda. Amén, amén, Señor Jesús.